Ya se les olvidó que en sexenios anteriores le daban agua a los niños con cáncer para robarse el dinero del medicamento. Ya se les olvidó que solo le cobraban impuestos a los pobres y los ricos tenían el privilegio de no pagar impuestos. Ya se les olvidó que la gasolina aumentaba mes con los famosos gasolinazos que eran toda una tradición, y eso dejó de pasar cuando ganó AMLO. Ya se les olvidó que el dólar aumentaba día con día y prometían que si ganaba AMLO, el dólar rebasaría los 30 pesos y eso sería malísimo. Pero ahora que ganó y el peso está más fuerte que nunca, dicen que la fortaleza del peso es mala. Ya se les olvidó que permitían el robo de huachicol conectando mangueras directamente desde Pemex. Ya se les olvidó que destruyeron miles de hectáreas de selvas y bosques cuando malbarataron las concesiones mineras a sus amigos del extranjero, regalando así la riqueza de todos los mexicanos. Ya se les olvidó que mataron a Colosio. Ya se les olvidó que todo lo compraban a sobreprecios. Una cajita de medicamento que se podría comprar en 20 pesos la compraban en 800 pesos. Una carretera que costaba 1 millón la pagaban en 4 millones para robarse el resto. Una escuela o un hospital que valía 2 millones lo pagaban en 10 millones para robarse el dinero. Ya se les olvidó que todo lo entregaban a sobretiempo, que si prometían que la obra iba a estar en 1 año, tardaban 5 años, si prometían que iba a estar en 2 años, tardaban una década. Ya se les olvidó de verdad. Ya se les olvidó que decían que AMLO se iba a reelegir. Ya se les olvidó que decían que no podría vender el avión presidencial. Ya se les olvidó que decían que era un comunista y que en caso de ganar le iba a quitar a las personas sus casas, sus carros y sus negocios y no habría propiedad privada. Ya se les olvidó que decían que en caso de ganar no podría cumplir sus promesas porque ¿de dónde iba a sacar tanto dinero para darle dinero a los adultos, a los estudiantes, a las personas con discapacidad, para construir refinerías, trenes y aeropuertos? Ya se les olvidó que el salario mínimo, las vacaciones y las horas laborales que establecieron son inhumanas y de las peores del mundo. Ya se les olvidó el pésimo sistema de pensiones y jubilaciones que nos dejaron. Ya se les olvidó los raquíticos derechos laborales que nos heredaron. Ya se les olvidó que todas las leyes que hicieron era para beneficiar a los patrones y perjudicar a los trabajadores. Ya se les olvidó que gobernaban para tener contentos a los ricos e influyentes y les importaban muy poco los pobres y los desprotegidos. Ya se les olvidó que todo lo que hacían era para beneficiar los intereses de los Estados Unidos y perjudicar los intereses de México desde Santa Anna hasta Peña Nieto, con sus honrosas excepciones. Ya se les olvidó que se volvió cotidiano el aumento en el precio del gas y de la luz y que eso dejó de pasar cuando AMLO llegó a la presidencia. Ya se les olvidó que había decenas de miles de niños fantasma inscritos en las guarderías para robarse el dinero. Ya se les olvidó que fabricaban empresas fantasmas para desviar el dinero de todos los mexicanos. Ya se les olvidó todas las porquerías que hace día con día desde hace décadas el Poder Judicial que el MacPrián controla. Ya se les olvidó todos los delincuentes, todos los asesinos y todos los violadores que ha dejado en libertad el putrefacto Poder Judicial. Ya se les olvidó que usaron sobornos millonarios para aprobar las reformas con las que malbarataron los recursos del país. Ya se les olvidó que los gobernadores del MacPrián han endeudado sus estados cada vez que pueden. Ya se les olvidó que subieron el IVA primero del 10 al 15% en los 90 y luego de 15 a 16% usando como pretexto la influenza. Ya se les olvidó que en sexenios anteriores se contrataba deuda por todo. Ya se les olvidó que había miles de adultos de la tercera edad muriéndose literalmente de hambre por el pésimo sistema de pensiones y de jubilaciones que crearon. Ya se les olvidó que Felipe Calderón consiguió trabajo en una de las empresas con las que presuntamente estuvo coludido en temas de corrupción. Ya se les olvidó que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, está preso por narco. Ya se les olvidó el operativo Rápido y Furioso en el que autoridades de México se coludieron para meter armas ilegales a nuestro país y así ayudar a la creación y al nacimiento de muchísimos cárteles de narco. Ya se les olvidó que desde que AMLO llegó al gobierno no han surgido más cárteles del narcotráfico.
Ya se les olvidó que durante décadas los homicidios aumentaban, aumentaban, aumentaban y aumentaban, hasta que llegó AMLO y logró detener y reducir un poco ese aumento. Ya se les olvidó que el PRIAN entregó gran parte del agua de todos los mexicanos mediante concesiones por décadas a empresas como Coca-Cola. Ya se les olvidó que el PRIAN entregó gran parte de la industria eléctrica mexicana. Ya se les olvidó que el PRIAN entregó gran parte de la industria petrolera mexicana. Ya se les olvidó que el PRIAN nos convirtió en el patio trasero de los Estados Unidos. ¿A poco no se acuerdan que decían que si ganaba AMLO iba a espantar la inversión extranjera y iba a colapsar la economía? Al último resultó que en este sexenio se rompió el récord de inversión extranjera directa. ¿A poco no se acuerdan que decían que si ganaba AMLO se iba a pelear con Trump porque no sabía hablar inglés? ¿A poco no se acuerdan que decían que si ganaba AMLO ellos se irían del país? Y aquí siguen quejándose diario. Ya se les olvidó que votaron en contra de las pensiones para los adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, que votaron en contra de la reducción de diputados y senadores propuesta por AMLO, que votaron en contra todas las reducciones de los lujos para los políticos. Ya se les olvidó que votaron en contra de la reforma energética, la reforma judicial y todo lo que se proponga para el bien de México, con el fin de decir que nada ha cambiado y que vuelvan a votar por ellos. Ya se les olvidó que Peña Nieto hacía el ridículo a nivel mundial un día sí y otro también, diciendo cosas como 1, no menos, como 5. Ya se les olvidó que decían que si ganaba AMLO íbamos a estar como en Venezuela, sin aclarar que ya estuvimos como en Venezuela, en los sexenios de Salinas y de Zedillo, donde tuvieron que quitarle 3 ceros a la moneda para disimular la catástrofe económica. Ya se les olvidó que juraban que PRI, PAN y PRD eran adversarios y que juzgaban loco a AMLO cada vez que hablaba de la mafia del poder o del PRIAN. Terminaron dándole la razón al presidente y ahora van juntos en la contienda presidencial. Ya se les olvidó que trataban a los maestros como si fueran delincuentes. Ya se les olvidó que al inicio del sexenio de AMLO robaron y escondieron medicamentos para provocar las protestas de los papás de niños con cáncer. No debemos olvidar que privatizaron los bancos, las minas, las televisoras y cientos de empresas que eran propiedad de los mexicanos. No debemos olvidar los fraudes del 88 y el 2006. No debemos olvidar que asesinaron a Colosio, a Ruiz Massieu y a Manuel Buendía. ¿Ya se les olvidó la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota? ¿Ya se les olvidó que Felipe Calderón prometió una refinería y solo construyó una barda que costó millones de pesos? ¿Ya se les olvidó que prometieron que el tren México-Toluca iba a costar 25,000 millones de pesos? Para finales del sexenio de Peña Nieto habían invertido el triple y lo dejaron empezado. Lo está acabando Andrés Manuel López Obrador. Es decir, gastaron 50,000 millones de pesos más de lo presupuestado y ni siquiera pudieron terminarlo. Y como esa, miles y miles de promesas incumplidas. Ya se les olvidó que se invertían al año 5,000 millones de pesos para el servicio médico de los políticos. Pobrecitos, no vayan a gastar de su sueldo o no vayan a ir al seguro. Ya se les olvidó que además de eso se gastaban miles de millones de pesos para pagarles servicios como teléfono, gasolina, viajes y comida. Ya se les olvidó que dejaron a Pemex con una deuda de 2 billones de pesos. Ya se les olvidó que dejaron a la CFE hipotecada por 800,000 millones de pesos. Ya se les olvidó que se invertían miles de millones de pesos al año en chayote para callar a los pseudoperiodistas y a las televisoras para que todos los medios de comunicación hablaran maravillas del gobierno. Ya se les olvidó que gastaron 1,000 millones de pesos en planta para vacunas contra la influenza que nunca se construyó. Ya se les olvidó que en el sexenio de Peña el CONACYT regaló a un puñado de transnacionales 41,000 millones de pesos. Con ese dinero se habrían podido construir 51 hospitales públicos de alto nivel. Y observe usted las empresas a las que se les regalaron esos 41,000 millones de pesos a través del CONACYT. ¿Ya se te olvidó o nunca te enteraste
que Diego Fernández de Ceballos debía 971 millones de predial, pero gracias al descuentazo de un alcalde del PAN, solo tuvo que pagar 12 millones, de 971 millones a 12 millones. Esos sí son descuentos. ¿Quién fuera panista? Ya se te olvidó que Peña Nieto gastó 313 millones en 83 viajes en el avión presidencial. Quizá te preguntes, pues, ¿qué compraba para esos vuelos o por qué gastó tanto dinero? Pues tan solo 70,000 pesos solo durante un viaje presidencial para gel, ¿no? Pues el gel más fino del mundo para peinarse. O en otro viaje encontraron una factura de 7 millones de pesos para internet de un solo vuelo presidencial, internet del más fino seguramente. Ya se les olvidó que en los 12 años de gobierno de Peña Nieto y Calderón se capturaron a 233 presuntos narcos y solo 13 fueron sentenciados. Ya se les olvidó que entre los sexenios de Calderón y Peña Nieto se gastaron 100,000 millones de pesos en aviones y helicópteros. No solo fue la famosa mansión voladora de Peña Nieto. Ya se les olvidó que en sexenios previos se gastaba hasta 250,000 pesos por una silla, según reveló el presidente. Ya se les olvidó que en sexenios previos quedaron 307 hospitales abandonados. Ya se les olvidó o nunca se enteraron que a 2 días de concluir el gobierno de Felipe Calderón se firmó un contrato con una empresa vinculada a Genaro García Luna para capacitar a 3 funcionarios por 19 millones de dólares. 19 millones de dólares para 3 personas por un curso de 1 hora y media. ¿Qué les habrán enseñado en 1 hora y media a 3 personas que vale 19 millones de dólares? Vaya usted a saber. Ya se les olvidó que se destinaban millones para unos fideicomisos que se empleaban en puras tonterías. Por ejemplo, había un fideicomiso para la remodelación de las mansiones de los jueces. Había otro fideicomiso para desarrollar salsas en polvo para pizza, como 8 millones invertidos para eso. Había 15 millones para que un solo cocinero descubriera recetas. Había millones para descubrir un inodoro automático, cosas que ya están descubiertas desde hace años. Pero para que se den una idea les voy a poner un ejemplo. Había un fideicomiso de 1,095,000 pesos al año para la comida de Agustín Carstens. Pobrecito, no vaya a gastar de su dinero para comprar comida. Ya se les olvidó que salían buques de Pemex cargados de petróleo. En alta mar se daban la vuelta y cuando volvían a llegar a México comprábamos ese petróleo. Es decir, nos comprábamos nuestro propio petróleo. Ya se les olvidó que nos dejaron una deuda tan grande que estamos gastando aproximadamente 2,000 millones de pesos diarios en la deuda. 2,000 millones de pesos. ¿Saben la cantidad de hospitales y escuelas que se podrían construir cada mes con ese dinero? Ya se les olvidó la masacre del 68. Ya se les olvidó la matanza del 71. Ya se les olvidó la masacre de Acteal. Ya se les olvidó la masacre de Aguas Blancas. Ya se les olvidó la matanza de Tlatlaya. Ya se les olvidó la matanza de Tanguato. Ya se les olvidó la represión brutal y violación de mujeres en Atenco. Ya se les olvidó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la creación de la mentira histórica. Porque si ya se les olvidó, aquí estoy yo para recordárselos.